Bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, un podcast de tendencias en gestión de personas y en el mundo del trabajo en general. Hoy tenemos un episodio en el que todo queda en casa. Lo haremos los componentes de Future for Work Institute. Con nosotros está Santi García. Hola, Santi. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días. También tenemos a Rafa Díaz. Rafa. Hola, Jordi. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy voy a hacer yo un poco de presentador y ellos dos como de invitados, porque el objetivo de hoy es hablar sobre un tema del cual increíblemente todavía no habíamos hablado, que es un tema que se habla muchísimo hoy en día en el mundo de recursos humanos, que es el concepto de reskilling. Es un tema del cual Future for Work Institute venimos hablando ya y haciendo artículos y en muchos sitios comentando la importancia del reskilling hoy en día, pero que igual se habla mucho y no queda tan claro que se esté haciendo. Entonces, esa preocupación que nosotros teníamos de saber qué es lo que se estaba haciendo, nos impulsó a hacer un estudio junto con EY para averiguar qué se estaba haciendo de reskilling en las empresas españolas. Es un informe que presentamos ahora una semana, el día 7, y el objetivo de hoy es compartir los hallazgos de este informe, repitiendo un poco la presentación que hicieron Santi y Rafa la semana pasada. Así que, si queréis, quizá mejor empezamos. ¿De qué hablamos, no? ¿Qué es esto del reskilling, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reskilling? ¿Quién lo quiere explicar? Bueno, reskilling es una palabra inglesa, ¿no? Palabra. Y somos muy aficionados a utilizar términos ingleses y la verdad es que tiene ventajas porque son términos pues, normalmente mucho más concisos que los españoles, ¿no? Pero de lo que estamos hablando cuando hablamos de reskilling hablamos del reciclaje profesional, ¿no? De la adquisición de nuevas capacidades que las personas necesitan aprender hoy en día pues para realizar las tareas que tienen que llevar a cabo en su trabajo, ya sea pues para acceder a un empleo, ya sea para seguir haciendo el mismo trabajo que hacían antes pero en otras circunstancias, o bien pues oye, pues para cambiar de trabajo dentro o fuera de la organización, ¿no? Hay quien distingue entre upskilling y reskilling. Upskilling sería, bueno, pues un poco elevar las capacidades, ¿no? Un poco para estar al día, estar al nivel de los nuevos requerimientos del mercado, ¿no? O las circunstancias que cambian. O bien se habla de reskilling para hablar más bien de las nuevas capacidades que necesitan adquirir las personas para cambiar de trabajo. Y ahí ya sí que dentro o fuera de la compañía. Pero en el fondo lo que estamos hablando es de empleabilidad, ¿no? Es de el proceso a través del cual las personas adquieren las capacidades que luego les van a permitir desempeñar su trabajo con el nivel de calidad esperado. Claro, o sea, entonces upskilling sería, te quedas en tu mismo puesto de trabajo, ¿no? Pero te formo para capacidades, digamos, más elevadas que te está pidiendo el mercado. Y reskilling es que a lo mejor ese puesto de trabajo tuyo ya deja de tener sentido tal, y te tengo que convertir a un puesto nuevo, ¿no? Sí. Y puede ser dentro o fuera de la organización. Eso también es importante, ¿no? Porque aquí ahora últimamente con el tema de la crisis pues se está hablando mucho, ¿no? de en qué medida la crisis económica que estamos experimentando y que las últimas cifras dicen pues, que nos va a pegar particularmente fuerte en nuestro país, pues hasta qué punto esta crisis no va a significar una transformación de la estructura sectorial del empleo en nuestro país y va a obligar a gente que hasta ahora realizaban su actividad laboral en un determinado sector a moverse a otro, para lo cual pues, necesariamente tendrán que pasar por un proceso de reskilling y adquirir nuevas capacidades. Claro, que esto ya era el tema antes del COVID, ¿no? Esto es como Netflix, ¿no? En episodios anteriores, ¿no? De lo que hablábamos, sí. El gran tema era del reskilling, ¿no? Porque ahora parece que solo existe el COVID, ¿no? Pero antes el gran tema era el reskilling, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué hablábamos tanto de esto, no? Sí, bueno, esto se lleva hablando años, ¿no? Como dices, o sea, yo creo que un hito
Pues fue en el año 2018 cuando el Foro Económico Mundial pues, publicó su informe hacia una revolución del reskilling, ¿no? Y sobre todo hacía referencia a los cambios derivados de la innovación tecnológica, ¿no? De los avances tecnológicos, la automatización, pero no solo, ¿no? La automatización por un lado, pero la aparición de nuevas profesiones, la digitalización del mundo en general, pues como esto estaba haciendo que millones de personas en todo el planeta necesitaran adquirir nuevas capacidades. Y en qué medida pues era un desafío no solamente para las personas, sino también para las empresas, pues que veían que tenían dificultades para encontrar personas con esas nuevas capacidades que necesitaban para desarrollar esos nuevos trabajos, y también para los países, ¿no? Que veían cómo, de alguna manera, su crecimiento económico pues dependía de que sus ciudadanos poseyeran esas capacidades para realizar los trabajos que traía consigo la llamada nueva economía. Claro, porque o sea, al final lo que era evidente era que todo estaba cambiando y eso obligaba a que las personas y las capacidades para su trabajo se tuviesen que cambiar. O sea, y se tuviesen que actualizar en esta revolución, porque el ritmo de cambio era mucho más acelerado. No, Sí, y es respecto. importante lo que ha dicho Santi, ¿no? Que no solo es tecnología, ¿no? Por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no? Claro. Va a hacer que muchos puestos de trabajo asociados a las energías sucias, digamos, tengan que convertirse a la nueva economía más verde, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Yo diría que esto era como el hot topic justo antes del COVID. Sí, sí. En el año 2019, al final, ¿no? Con la cumbre del clima de Madrid y todos los eventos que hubo en aquella época, fue incluso también cuando la Organización Internacional del Trabajo publicó su estudio sobre este tema, pues ya se veía que esa transición, ¿no? Hacia un futuro, hacia un mundo del trabajo más verde, pues hacía que mucha gente tuviese que adquirir nuevas capacidades que no poseían hasta el momento. Sí, sí. O sea, ya hablábamos de esto y vino el COVID, ¿no? Y que nos avisaba McKinsey en un informe relativamente reciente del futuro del trabajo en Europa, que justamente las personas que ya estaban amenazadas por la automatización, ¿no? En gran parte hay un solape bastante importante con las personas que el COVID también les ha dado fuertemente, ¿no? O sea, que Sí, el reskilling, si ya era importante, pues ahora lo es más. sí, de alguna manera hay como tres olas, ¿no? Está, por un lado, el cambio tecnológico, todo lo que son los avances derivados pues eso, de las nuevas tecnologías, principalmente de la revolución digital. Está el tema de los cambios en las preferencias de los consumidores y de los ciudadanos, gran parte de ellos asociados a esa mayor conciencia medioambiental o sobre cuestiones de sostenibilidad, que hacen no solamente que haya una evolución de empresas más contaminantes a empresas menos contaminantes, ¿no? Sino los propios hábitos de consumo de los ciudadanos respecto al tipo de productos y servicios que consumen. Y luego, por si fuera poco, pues a principios de este año llegó el COVID, ¿no? Entonces, es como la tormenta perfecta, de alguna manera. Lo tiene todo. Y además dependerá un poco del país, ¿no? Y de la estructura económica que tienes, ¿no? Claro. Cómo está España? Digamos, ¿tenemos los skills que hacen falta para la economía del futuro o nos queda un poquito? Hombre, yo creo que ahí estamos en la cola, ¿no? O sea, ya de hecho el European Skill Index ya nos ponía que, o sea, nuestro desarrollo, el desarrollo de las skills en España, estábamos en la cola de Europa, la activación también en la cola, pero ya el skills matching, o sea, que es las skills que necesitamos para las necesidades que tiene el mercado, éramos los penúltimos, solo nos ganaba Grecia, ¿no? O sea, que yo creo que ahí realmente partimos bastante en desventaja desde España, ¿no? Sí, de hecho es una de las cuestiones que nos llevaron a poner en marcha este informe, ¿no? No solamente la dimensión del desafío, sino el punto de partida que veíamos que teníamos en nuestro país, ¿no? Lo que dice Rafa, si el sistema educativo, cuando se evalúa, ¿no? Al sistema educativo del país, pues vemos que realmente comparado con otros países de nuestro entorno, pues el nivel de aprendizaje de los chavales pues deja bastante que desear. Si luego lo que es la integración laboral, ¿no? La inserción laboral de esas
personas, ¿no?, que acaban sus estudios, pues también deja mucho que desear. Y si luego vamos al mercado y vemos que, por ejemplo, pues tenemos el mayor índice de Europa de sobrecualificación de personas que tienen estudios superiores a los que se necesitan para llevar a cabo los trabajos que realizan, pues, hombre, Tormenta es perfecta, preocupante, parece. ¿no? Claro. No, es verdad que es necesaria una acción y todo hacia el COVID. Yo creo que todo esto lo ha hecho mucho más evidente, o sea, porque el sector más afectado a nivel global probablemente era uno de los que más peso tienen en el PIB en España, ¿no? O sea, que realmente esto lo asociado al sector turístico, servicios, etcétera, que está claro que esto va a cambiar, o sea, ya no volverá a ser igual. Entonces, todas estas personas de este sector seguramente tienen que hacer un reskilling y hacer cosas nuevas. Claro. Entonces es una cosa, digamos, a nivel país, ¿no? A nivel sociedad general, casi a nivel mundo, pero también a nivel empresa, ¿no? Y también a nivel individual, ¿no? El tema es que estamos haciendo en las empresas, si las empresas se están cuidando suficientemente de mantener al día a sus empleados, ¿no? Eso Claro. teníamos algún dato por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo diría que hay de todo, ¿no? O sea, hay empresas que realmente esto se lo toman muy en serio y incluso las hay que entienden que esto del reciclaje profesional de los trabajadores pues es una dimensión clave de su responsabilidad social. Pero si generalizamos, ¿no?, que es lo que hay que hacer cuando observamos realidades tan amplias, sí que es verdad que uno de los problemas que tiene España es la dualidad de su mercado de trabajo, ¿no? Tú tienes la parte de abajo del mercado sometido a altos niveles de precariedad, contratos temporales de corta duración, continuos. Evidentemente, cuando esto es así, pues un empleador no va a invertir, ¿no?, en la formación de personas, de empleados que rotan a veces cada semana, incluso, ¿no?, cada 5 días o menos. Y luego el problema también está en el otro lado del mercado de trabajo, ¿no?, en la parte de los trabajadores con más antigüedad, más fijos, más permanentes, donde sucede justo todo lo contrario que en el otro extremo, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que hay es rigidez, continuidad y lo que veíamos, ¿no?, al hilo de lo que comentabas, Jordi, lo que veíamos en el estudio aquel que hicimos en el año 2019 sobre cómo los trabajadores españoles se enfrentaban al desafío de la automatización, pues era que conforme pasaban tiempo en sus organizaciones, digamos que ese interés por aprender cosas nuevas, ¿no?, por mantenerse al día en su área de especialidad, por mirar al mercado a ver qué otras oportunidades pueden encontrar, pues eso iba decayendo, ¿no? De alguna manera eso también pues es señal de que algo no estamos haciendo bien en las organizaciones cuando permitimos pues, que la llama de la curiosidad se vaya apagando de esta manera según la gente cumple años en la misma empresa. Sí, que además no estaba asociado a la edad, ¿no? Sí, la correlación era mucho más fuerte con la antigüedad que con la edad. Claro, Sí, claro. A tal cual. medida que estoy más tiempo en una organización, ¿no? Me voy como, diríamos, acomodando, ¿no?, en cierta manera, a mi rol, a mi trabajo habitual, etcétera, y no estoy tanto por aprender y por crecer y por descubrir qué hay fuera, ¿no? Claro, Sí, sí que y entonces en el mercado español conviven los dos mundos, convive este Claro, mundo y por otro de la precariedad absoluta, sí, donde, claro, pues la gente es que no dura ni una semana en su claro. empresa, ¿no? Y tampoco tiene tiempo entonces para formarse, claro. claro. Bueno, ni ellos ni sus empresas, ¿no? Claro, Porque, oye, si total la semana que viene va a entrar otra persona por la puerta, ¿qué voy a ¿para qué? invertir yo en la formación, no? Claro. Sí, todo se convierte al final un poco en la formación de la normativa, ¿no? Entonces, Mm, que mm. también esto podría explicar, o sea, no lo sabemos, pero esa baja de curiosidad, o sea, si solamente hago cursos que son por norma y que al final tampoco me aportan a mí, me despiertan la curiosidad, pues al final se convierte un poco en un sistema perverso, burocratizado, ¿no?, de formación. Ujú. Bueno, pues ante, digamos, todo este panorama y la importancia del reskilling, que todavía es más importante post-COVID, decidimos hacer un informe de ver qué se estaba haciendo en España.
cómo se lo estaban tomando las empresas y presentamos recientemente un informe que hemos elaborado junto a EY y lo que os pido es que repitáis un poco el acto que hicisteis el otro día, pero esta vez en un ambiente más tranquilo y más para nuestros oyentes, ¿no? ¿De quién empieza? Será un placer. Yo, de todas formas, antes sí que me gustaría comentarle a los oyentes que se trata de un informe denso. Estamos hablando de un informe que son casi 60 páginas, pero que si estáis interesados os podéis descargar desde nuestro sitio web, ¿no? Está ahí a vuestra disposición. Hoy yo creo que lo que podemos hacer, más que nada, es intentar repasar pues, las principales ideas fuerza que se destilan de este análisis que hemos llevado a cabo. Pero realmente, si alguien quiere entrar en profundidad, yo lo que le animaría sería que se descargara el informe desde nuestro sitio web y ahí podrá investigar con calma todo lo que quiera investigar. Y ya que estamos, momento de publicidad, que se suscriba a la web y así recibirá este y muchos más. Por supuesto. En nuestra newsletter. Exacto. Claro que sí. Venga, adelante. Presentar un poquito el informe. Bueno, yo empezaría explicando un poco la metodología, ¿no? O sea, este es un informe que llevamos a cabo a través de entrevistas, casi todas las llevamos a cabo de manera personal, con directivos del área de recursos humanos de empresas, bueno, más que empresas españolas, empresas basadas en España, ¿no? Porque dentro de esas empresas había tanto empresas de capital español como otras empresas que pertenecen a grupos de capital extranjero. En general, en empresas grandes también analizamos la realidad de una empresa más pequeña para tener una comparativa, ¿no? A ver si había alguna diferencia en cuanto a cómo afrontaban este desafío empresas de distintos tamaños. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? 54 empresas diferentes que entre todas, además, pues yo creo recordar, ahora estoy hablando de memoria, pero creo que recordar que generaban empleo a más de 400.000 personas en nuestro país, lo que yo creo que es un número pues bastante significativo, sí. Sí, a ver, yo creo que es importante una cosa que ha dicho Santi, o sea, que al final para hacer este informe hicimos, y lo pensamos mucho antes de arrancarlo, esas entrevistas individualizadas para asegurar la calidad de los datos. O sea, nos interesaba más la calidad que no la gran cantidad, o sea, porque al final cuando haces informes donde te estás preguntando, pues bueno, puedes utilizar estas distintas estrategias. Entonces nosotros sí que era muy importante que todo el mundo entendiese las respuestas y por eso y asegurar la calidad de los datos. O sea, que eso yo creo que es un punto que a favor de este informe que hemos hecho, ¿no? Perfecto, pues al final creo que el informe resume como 10 grandes conclusiones. Vamos a verlas así, ¿no? de pasada, animando a la gente a que se lo lea, ¿no? Sí. Lo mejor es compartir grandes titulares y luego ya pues en el informe pueden encontrar los gráficos, ¿no? Y pueden ver más el detalle. Pero yo diría que la primera conclusión del informe es que las empresas españolas, o la gran mayoría de las empresas españolas, pues ya son conscientes de la importancia de prestar atención a este tema del reciclaje profesional de los trabajadores, ¿no? Y de hecho, pues más de la mitad de ella incluyen este tema entre los principales temas en este campo de la gestión de personas que tienen que abordar de aquí a 2022. Respecto a esto, sí que es verdad que es importante señalar que de alguna manera la crisis COVID pues ha supuesto una especie de paréntesis, ¿no? Entonces, aunque hay esa conciencia de que el reciclaje profesional de los trabajadores es algo importante a abordar pues, en estos próximos 2 años, sí que es cierto que a día de hoy, en concreto, pues a lo mejor hay temas que resultan más prioritarios, como puede ser pues, todo el tema relacionado con la salud laboral, el tema evidentemente del teletrabajo, la planificación estratégica de la fuente del trabajo, aunque no tanto ya para fines de reciclaje profesional, sino para ajustar plantillas a lo que son los nuevos índices de actividad que tienen las compañías.
pero yo me quedaría con, digamos, con esa luz de esperanza de que hay un porcentaje relativamente alto de empresas que tienen claro que el reciclaje profesional de sus empleados pues tiene que ser una de sus prioridades en materia de gestión de personas. Que si no estuviera el COVID sería el tema, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Sería junto a las nuevas formas de trabajo, desarrollo de liderazgo, pero sería sin duda uno de los temas. Claro, eran los temas emergentes que siguen estando en la agenda. O sea, sí que es verdad que el COVID ha desviado un poco la atención, pero sigue estando en la agenda, ¿no? Y como decía Santi. Yo creo que, si quieres, pasamos a la segunda, Jordi. La segunda conclusión que llegamos es que al final las empresas necesitan otro perfil de trabajadores debido principalmente a los avances tecnológicos, a las preferencias de los clientes y a los cambios de modelo de negocios. Al final, la tecnología sigue siendo el tema que está haciendo que cambien las organizaciones. Y también creemos que seguramente el COVID esto lo ha puesto todavía más en evidencia, porque los negocios que han sido virtuales estamos viendo que están sobreviviendo o teniendo mejores recuperaciones, mientras que los que se basaban más en otros factores, pues no era tan importante, ¿no? Yo creo que nos ha obligado a digitalizarnos a toda velocidad, ¿no? Claro, le ha metido mucha más velocidad. Exacto, Santi, perdón. Sí, no, y además con derivadas, pues que en principio no sospechábamos o no sospechábamos que iban a materializarse de manera tan rápida, ¿no? A mí se me ocurre, pues, por ejemplo, el caso del comercio, el caso del comercio electrónico, del e-commerce, ¿no? La velocidad a la que pues nos hemos acostumbrado a comprar a través de Internet y el impacto que esto pues, puede tener en el empleo, ¿no? En las empresas que se dedican al comercio, que venden sus productos, sobre todo a través de cadenas de retail, comercio minorista, pues cómo está cambiando su propio modelo de negocio, cómo quien más y quien menos pues, ha abierto su canal de comercio electrónico y muchos de ellos pues, están pensando ya en cuál va a ser la continuidad de su red física de tiendas, ¿no? Este nuevo modelo. Sí, totalmente. Sí, es que ahora ha sido más importante la distribución que tenías que el lugar donde estabas. Es interesante aquello que vimos el otro día de la posible salida de la crisis, que la duda era si era en V, en U, ¿no? Y ahora se habla de la salida en K, donde hay un tipo de gente un tipo de organizaciones que van a salir más rápido de la crisis, incluso a veces beneficiadas, ¿no? Entonces, lo estamos viendo en todo el mundo digital, mientras que hay otras que les va a costar todavía mucho más. Sí, sí, sí. Y esto lo vamos, hombre, ya se pueden intuir, ¿no? Cuáles serán los de el palo hacia arriba de la K y cuáles serán los del palo hacia abajo, pero iremos viendo más cosas a lo largo de los próximos meses. Pero sí, sí, sin duda no va a ser una recuperación uniforme para todos los sectores. O sea, habrá y para cambiar de palo de K, ¿no? Como trabajador, claro, tienes que estar preparado para irte al otro palo, ¿no? No, totalmente, porque es que en el palo de abajo, pues el empleo que se va a crear será cada vez menos, en cambio en el palo que va hacia arriba, pues el empleo que se cree será cada vez más. Claro. Venga, vamos para adelante. Bueno, pues sí, seguimos porque tenemos 10 puntos y todavía vamos por el tercero, ¿no? Entonces, en la idea de fuerza número 3, ahí ya entramos en el campo de cómo cambian las cosas que buscan las empresas en sus trabajadores, ¿no? Entonces, lo primero que analizamos fue cómo variaba la demanda de diferentes grupos profesionales. Entonces, claramente aquí también hay una K. Hay grupos profesionales ganadores y hay grupos profesionales perdedores, ¿no? Grupos profesionales cuya demanda las empresas esperan que va a crecer y grupos profesionales cuya demanda las empresas esperan que va a disminuir. Entre los que van a crecer, tecnólogos, profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ingenieros, etc. Estos son clarísimamente los grupos profesionales cuya demanda va a crecer más en los próximos 2 años y que tienen que ver también
con los motivos de los cambios que nos explicaba Rafa, ¿no? Cuando esos cambios en el perfil de los trabajadores tienen que ver con cambios en gran medida impulsados por los avances tecnológicos, pues es lógico, ¿no? De alguna manera es lógico que los perfiles que más se demanden sean perfiles de tecnólogos. Y entre los menos demandados... Y esto, Santi, no es teoría, o sea, esto es lo que nos han dicho los responsables de recursos humanos de estas empresas, que nos dicen, el año que viene... Son sus previsiones. Lo que voy a contratar es... Claro, claro, correcto. Son sus previsiones, no es un modelo teórico, no, es un modelo práctico, decir, oye, ¿de qué vas a contratar más y de qué vas a contratar menos? Entonces, lo mismo que van a ser tecnólogos, los perfiles que se van a contratar más, los grupos profesionales donde van a contratar más, donde van a contratar menos es en los perfiles pues, de personal de apoyo administrativo, oficinistas, ¿no? Que son perfiles, yo diría, entre los más amenazados por esta nueva ola de automatización que trae consigo pues, avances tecnológicos pues, como los famosos RPAs, de los que ya hicimos un informe en su momento, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Automatización o deslocalización a no sé qué, sí, puesto centros centralizado de servicios compartidos, bueno, todo este tipo de historias. Y luego hay una cosa también yo creo a señalar, ¿no? Respecto a estos cambios, ¿no? A esta diferencia entre los grupos profesionales que van a ser más demandados y los que van a ser menos demandados, y es el posible impacto que este fenómeno puede tener en un tema relevante como es la igualdad de género en el trabajo. No podemos perder de vista que los grupos profesionales que van a ser más demandados son grupos profesionales donde la mujer a día de hoy está subrepresentada. Aproximadamente el 20 y pico % de los contratos que hoy se firman para este tipo de grupos profesionales, según el SEPE, son mujeres. Y en cambio, entre los grupos profesionales donde la demanda pues, va a caer de manera más significativa, ahí es donde hay una sobrerepresentación de mujeres, ¿no? El porcentaje de mujeres en esos grupos profesionales está en torno al 70%, ¿no? Entonces, claro. Y la retribución va acorde, ¿eh? O sea, sí, donde más se paga, digamos, y va a crecer más. Bueno, oferta y demanda, claro, ¿no? Claro. Clarísimamente. Pero yo creo que aquí el mensaje, a los efectos de nuestro informe, deberíamos centrarlo en la necesidad extra de reskilling que van a tener las mujeres. Claro. Las mujeres, si quieren salir de los grupos profesionales en los que están para moverse a los grupos profesionales más demandados, pues necesitan en un mayor número pasar por un proceso de reciclaje profesional que los hombres, ¿no? Que al final ya están sobrerepresentados en esos grupos profesionales más demandados. Que de esto se viene hablando mucho tiempo sobre el tema de las vocaciones, ¿no? Mujeres en estas carreras más científicas, etcétera. Pero claro, ahora estamos diciendo, vale, está muy bien, pero esto es a largo, pero a corto, ¿no? Hay una necesidad urgente de coger a muchas mujeres total. y cambiarlas de sector, ¿no? No, y además que los datos es verdad, es un tema que se lleva hablando años, pero los datos que os decía son datos del 2019, o sea que es el año pasado, pues únicamente para este tipo de grupos profesionales solo se contrataba un 20 y pico % de mujeres. Claro. Eso que es los famosos programas STEM, ¿no? Para la vocación femenina que comentaba Jordi, ¿no? Totalmente. Bueno, si quieres, sigo con la cuarta conclusión, que de alguna manera también está asociada, ¿no? O sea, al final, en la cuarta lo que vemos es que las empresas demandarán más personas con estudios de formación profesional de grado superior y de grado máster y grado universitario. Aquí lo que es importante es, o sea, cómo la formación se convierte en la llave para entrar al mercado de trabajo, ¿no? O sea, no es que solamente se contrate con eso, pero sí que siguen contemplando que las personas que entrarán en las organizaciones son personas con cualificación. Y nos llamaba también especialmente la atención la parte esta del grado superior, ¿no? Cómo se pone por delante lo que sería los grados universitarios. Para eso también hicimos el análisis. O sea, para que se entienda, la formación profesional pasaría por delante en demanda a la formación universitaria. Exacto. Pero era lo que te iba a contar ahora, Jordi, que luego hicimos una clasificación por tipología de empresas, ¿no? Y ahí es cuando vimos que realmente esto también dependía del tamaño de las empresas. Entonces veíamos que a más
tamaño era más importante o sea, demandaban más perfiles de FP, grado superior, mientras que las empresas más pequeñas pedían perfiles más de grado máster o grados universitarios. O sea que es interesante también cómo, según el tipo de organización, están pensando ya en una tipología de profesional distinto. O sea, las grandes, a ver si lo entiendo bien, ¿eh? Perdona. Las grandes apuestan más por la formación profesional, Exacto. ¿no? que las pequeñas. O sea, las grandes están yendo más a un tipo de perfil más práctico, ¿no? Y Sí. que me resuelva Exacto. los problemas de hoy en día, también en un mundo que está cambiando constantemente, Claro. y que a lo mejor la Y que titulación... Claro, exacto. Y yo creo que también tiene que ver mucho con nuestro mercado, ¿no? Como comentaba antes Santi, estamos en un mercado sobrecualificado, o sea, realmente, y eso crea frustraciones dentro de las propias organizaciones, entonces, y no crean especialización, ¿no? Que te da ese FP de grado superior. Entonces, yo creo, por hacer una interpretación, que las empresas están pensando más que venga un grado superior, que ya lo que nosotros necesitemos, además, lo iremos desarrollando, ¿no? O ya lo iremos formando, ¿no? Que eso es más fácil en la empresa grande, mientras que en la pequeña, pues, oye, que venga con la máxima cualificación posible y ya, pues bueno, ya nos ayudará todo el conocimiento que tenga, o no, ¿no? O son visiones más clásicas. Bueno, ahí es difícil porque no hemos hecho esas preguntas específicas, ¿no? En todo caso, es una buena noticia para la formación profesional, que lleva mucho tiempo intentando ganar prestigio y ser considerada. Habrá que ver, digamos, si a nivel de mercado esto es buena o mala noticia, quiere decir que estamos teniendo trabajos más cualificados o no tanto. Sí, yo ahí de todas formas haría un caveat. O sea, yo creo que son buenas noticias, que la formación profesional sea más demandada y que realmente se busque gente capacitada para hacer los trabajos que se les contrata para hacer. Esto siempre es bueno, ¿no? De hecho, lo comentamos al principio. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es la sobrecualificación, sobre todo en las franjas más jóvenes de la fuerza laboral. Mucha gente con titulación universitaria que trabaja doblando camisetas en una tienda. Claro. Esto pues realmente es un desperdicio de inversión. Claro. O sea, el sistema educativo del país pues tiene a esta gente aportándole conocimiento durante 3, 4 años, 5 años, y luego estas personas para hacer un trabajo donde no hay retorno, ¿no? para esa educación. Entonces yo creo que ahí son buenas noticias. Sí que es verdad, y esto ya son interpretaciones, ¿no? Pero que esta diferencia en tamaño, ¿no? Las grandes pues empiezan a tener más conciencia de esto, y las pequeñas, sin embargo, siguen apostando, ¿no? por los titulados universitarios más clásicos como hasta ahora. Tenemos que ponerlo en el contexto de la realidad del mercado laboral de España, que está compuesto principalmente por empresas pequeñas. Claro. Con lo que a lo mejor, cuando agregamos todo esto, pues la demanda agregada, ¿no? Sigue las siendo más alta la Claro, universitaria. claro. Este es un tema que no podemos perder de vista. O sea, habría que andar con cautela sobre esta cuestión. Vale, ¿y en qué tipo de capacidades, ¿no? ¿Qué tipo de capacidades van a hacer? Esta es una buena pregunta. Por eso es un tema que también analizamos, ¿no? O sea, aparte de analizar, oye, grupos profesionales concretos o titulaciones académicas, ¿no? que buscan las empresas en sus candidatos, en sus nuevos empleados, pues utilizando un modelo desarrollado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, les preguntamos a las empresas sobre el tipo de capacidades que esperaban demandar más y el tipo de capacidades que esperaban demandar menos o que esperan demandar menos en los próximos 2 años, ¿no? Entonces, entre las que esperan demandar más, pues es interesante porque las primeras tienen mucho que ver con todo lo que es tema de resolución de problemas, ¿no? Creatividad, análisis y valoración de la información, etcétera, ¿no? Y esto pues, nos parece de alguna manera coherente en un contexto de complejidad creciente, donde entendemos que las empresas
se enfrentan a problemas a los que no se habían enfrentado nunca y les viene bien tener gente pues, que les ayude a resolver esos problemas o a dar con soluciones innovadoras. Luego, a continuación, hay pues, como capacidades más, diríamos, más soft, ¿no? Como el trabajo en equipo, la formación, el coaching, ¿no? Se ve que esta parte humana pues también es importante, las empresas le dan importancia. En sexto lugar tenemos la programación de software, que es interesante, ¿no? Que no es la primera. O sea, por encima de la programación de software hemos visto que se buscan muchos tecnólogos, pero luego esos tecnólogos parece que se da más importancia a que sean tecnólogos creativos y a que sean buenos analizando información y resolviendo problemas y trabajando en equipo a que sepan picar líneas de código, ¿vale? O sea, se necesita, pero no se necesita tanto como las otras capacidades. Y luego, por ejemplo, también yo destacaría la siguiente, la séptima, que es el tema de trabajar de manera autónoma, ¿no? O sea, en este nuevo formato de trabajo por el que apuestan cada vez más compañías, pues ya no se pueden permitir el lujo de tener personas que estén esperando a que venga el jefe a decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Necesitan personas que puedan funcionar de una manera pues, mucho más autónoma, con más libertad, con más iniciativa. Esto por lo que respecta a las capacidades más demandadas. Y por lo que respecta a las menos, pues aquí estamos un poco en un escenario muy parecido al que veíamos cuando analizábamos la demanda de grupos profesionales, ¿no? Aquí las capacidades que parece ser que se van a demandar menos, pues es la realización de tareas repetitivas, tareas estándar, tareas pues, que requieren fuerza física, contabilidad, bueno, este tipo de cosas más mecánicas que hoy en día pues, ya hacen soluciones tecnológicas, ¿no? Eso nos lleva un poco a lo del upskilling que decíamos antes, ¿no? Independientemente de si el trabajo cotiza al alza o a la baja o se va a automatizar o no, hay una serie de capacidades transversales que valen para todos, ¿no? Y que se están pidiendo ya para todos los puestos, ¿no? O sea, claro. Creatividad, trabajo en equipo, ese tipo de capacidades, independientemente del trabajo, van al alza. Y en cambio, las tareas más repetitivas de fuerza física y tal van a la baja, ¿no? Entonces, independientemente del puesto que tú estés, vas a tener que hacer una subida de capacidades hacia estas más complejas, ¿no? Sí. No, además el motivo es sencillo, ¿no? Porque en el fondo ya nos lo decían, ¿no? Cuando nos hablaban de cuáles son los factores que hacen que demanden capacidades diferentes a las que demandaban antes, pues señalaban todo lo que era el cambio tecnológico, ¿no? Esto pues, clarísimo, un entorno pues, en cambio continuo que hace que todo sea pues, mucho más, que todo sea mucho más incierto, y luego toda la parte de los nuevos modelos organizativos que hacen que la gente necesite recursos, necesite capacidades para funcionar en un tipo de organizaciones donde hay que trabajar de otra manera diferente. Claro, sí, porque el contenido del trabajo está cambiando para todos y la forma en la que trabajamos. O sea, al final, yo creo que esto es lo importante, ¿no? En ese punto. Y si queréis, sigo con la sexta conclusión, que tiene que ver con estas capacidades. Y, o sea, luego preguntábamos sobre la dificultad para conseguir esas capacidades en el mercado de trabajo y la dificultad para desarrollarlas. Y es interesante el resultado porque al final aparecían que las más difíciles de conseguir y las más difíciles de desarrollar normalmente son las más demandadas. O sea, que el reto todavía es bastante más grande. O sea, que realmente desarrollar la creatividad, el análisis numérico, toda la gestión de la información y todo ese tipo de capacidades que son las más demandadas, son muy difíciles de conseguir en el mercado y de desarrollar. O sea, que el reto en este sentido pues también es grande, ¿no? Lo que más necesito, ¿no? Es lo que me cuesta más de desarrollar a lo mejor internamente también, ¿no? O sea, sí, y que además no hay fuera del mercado tampoco. O sea, yo claro, creo que son las dos cosas, porque fíjate, si al final esa capacidad que tú demandas, que está entre las que tú más demandas, resulta que es difícil de desarrollar, pero es abundante en el mercado, bueno, pues la solución es fácil, ¿no? Salgo y la compro.
Al revés, si es una capacidad que yo necesito, es escasa en el mercado, pero es rápida a desarrollar, bueno, pim pam, ¿no? Pues monto un cursito y a lo mejor pues ya tengo gente preparada para eso. El tema es que se juntan los tres factores, ¿eh? Una mayor demanda, una mayor dificultad para desarrollar esas capacidades y una escasez en el mercado. Con lo que la cosa se va a poner caliente, sin duda. Totalmente. Muy bien. Venga, vamos a la siguiente. Sí, seguimos. Bueno, luego hay otro tema también interesante ya cuando entramos en el campo de las cosas concretas, las acciones concretas que están llevando a cabo las empresas para desarrollar esas capacidades, ¿no? Entonces, cuando analizamos en función del impacto, ¿no? Cuáles son las prácticas que las empresas consideran que son más eficaces, ¿no? Más efectivas para ayudar al reciclaje profesional de sus trabajadores. La primera, con diferencia, es el aprendizaje entre pares. Yo creo que es un tema a destacar. Más incluso que los cursos internos de la empresa, pues que es la práctica más tradicional y más consolidada de las compañías. Y luego hay otra serie de iniciativas que yo creo que es interesante destacar, ¿no? Como puedan ser las acciones orientadas a crear conciencia de la empleabilidad entre los trabajadores, formando a líderes que sirvan de ejemplo, haciendo rotaciones entre puestos de trabajo, la concienciación sobre los cambios del entorno o incluso las plataformas de aprendizaje online, pues que cada vez más parece que están sustituyendo a los tradicionales catálogos de formación, ¿no? Que eran los más habituales en las empresas. Y luego hay otro ángulo que yo creo que es interesante para observar las prácticas de las empresas, que es en qué medida esas prácticas, son prácticas consolidadas en las empresas. Entonces vemos que salvo los cursos internos de la empresa y las plataformas de aprendizaje online que ahora se están poniendo de moda también, ¿no? Y hay muchas empresas que se ponen a ello, las prácticas que las empresas consideran entre las más eficaces para favorecer el reciclaje profesional de sus trabajadores, en general no están entre las más consolidadas. Con lo cual, ahí también vemos que hay otro camino a recorrer, ¿no? Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Correcto, sé cuáles son las prácticas más eficaces, soy consciente de ello, pero de ahí a que esas prácticas sean las más consolidadas en mi compañía, pues salvo dos excepciones, hay un trecho largo. Claro, o sea, es verdad, yo creo que esto también nos puede indicar cómo se van a ir transformando esos programas formativos, ¿no? O sea, realmente hay un recorrido innecesario para poder transformar y empezar a poner en marcha esas prácticas que realmente se saben que funcionan. Es curioso porque, o sea, parece, digamos, como saben que es más eficiente el aprendizaje entre pares, ¿no? Digamos, el aprender haciendo, ¿no? De cierta manera. Sí, totalmente. Y en cambio, eso está poco implantado, pero, por ejemplo, la formación en instituciones académicas sigue siendo uno de los top, aunque ellos mismos dicen que el efecto es poco. Sí. Bueno, hay inercias, ¿no? Yo creo que está claro que el aprendizaje, tradicionalmente en las empresas, el aprendizaje, sobre todo, ha tendido a traducirse en catálogos de cursos, ¿no? En actividades formativas, si queréis, pues más tradicionales. Pero es verdad que con el tiempo, oye, a raíz también pues, de las investigaciones que se van haciendo en este campo, las empresas se dan cuenta de que también se aprende de otras maneras, ¿no? Y también tiene que ver qué objetivo último le das a la formación, ¿no? Desde un objetivo más práctico de, oye, la gente tiene que aprender habilidades y tal, o lo ves como un tipo de premio, incluso de retribución, ¿no? Bueno, sí, claro. Este máster no sé dónde. Claro, te envío a esta escuela porque, oye, esto vale, ¿no? Claro. Y puede tienes ser networking y tal, que también está muy bien, que es otro tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, o me interesa pues que mis directivos estén en contacto con otros directivos, a lo mejor por fines puramente comerciales. Esto también puede ser. Y no buscas ahí
el reciclaje profesional. Lo que buscas pues es socialización, ¿no? Es la creación de lazos, de vínculos que luego pues permitan tener relaciones de negocio con personas de otras compañías. Lo que está claro es que ante la urgencia que hemos visto antes de reskilling, habría que empezar a primar la eficiencia, ¿no? Hombre, pues sí, ¿no? La eficiencia Ya toca, ¿no? y el impacto, ¿no? La velocidad. Sí. No, es totalmente de acuerdo. Si queréis, sigo con la octava. Aquí nos enrollamos. Sí, nos ponemos. y nada, la octava conclusión es cuando preguntábamos sobre qué creíamos que era lo que dificultaba que los trabajadores adquirieran esas nuevas capacidades, ¿no? Y qué necesitaban. Y ahí sí que las empresas nos contaban que sobre todo era la escasa concienciación y el sentido de la urgencia. O sea, que de alguna manera podía estar alineado con esa falta de curiosidad, ¿no? Que hablábamos en la introducción. O sea, no hay curiosidad, pero es que tampoco sabemos realmente lo urgente y lo importante que es para mi empleabilidad el hacer este reskilling o este reciclaje para mi futuro profesional, ¿no? Claro que en la anterior, ¿no? Veíamos Sí. que hacer, digamos, cursos de sensibilización era eficaz. Claro. Pero es que además los datos son altos, o sea, estamos hablando de un 96 y un 93% de que realmente esos son los problemas, o sea, que también tienen los problemas identificados y saben cómo resolverlos, pero no lo están haciendo. Yo creo que esto es un punto interesante, ¿no? A ver, y luego aquí también hicimos esa clasificación por tamaños de organizaciones y también volvíamos a ver un poco que las organizaciones grandes pues sí que eran más conscientes de estos cambios del entorno y también hacían acciones para ganar esta concienciación y también hacían acciones para concienciar de la empleabilidad, mientras que en las empresas más pequeñas pues realmente eran prácticas menos comunes. Y también nos llamó la atención porque también evaluamos la diferencia que había entre si la matriz era española o era extranjera. Y también veíamos que las empresas con matriz extranjera hacían más acciones relacionadas con la concienciación de los cambios del entorno y la empleabilidad, ¿no? O sea que realmente aquí lo que decíamos antes pues es un tema importante y que tenemos identificados. Simplemente hay que hacer cosas, ¿no? Relacionadas con esto. Yo respecto a esto, la misma matización que hice antes, ¿no? Cuando hablábamos del tipo de titulaciones que demandaban las empresas más grandes y las empresas más pequeñas. O sea, es decir, no olvidemos que somos un país de empresa pequeña y en esta empresa pequeña, pues por un lado hay menos conciencia de la importancia de ayudar a las personas a entender que el mundo está cambiando y que tienen que ponerse pues manos a la obra para aprender cosas nuevas y luego sobre todo pues que se hacen muchísimas menos cosas en este sentido. Entonces ahí también lo que puede estar contribuyendo esta dualidad es a una brecha en el mercado laboral, ¿no? Claro, ampliarla. Claro, puede haber personas trabajando para grandes organizaciones, para empresas multinacionales, donde sus empleadores pues, se preocupan de ayudarles a entender los cambios que está experimentando el mundo, cómo esos cambios afectan a su empleabilidad, qué cosas pueden hacer para mejorarla o al menos para preservarla. Y luego, pues un mundo de trabajadores de empresas más pequeñas, pues que igual no tienen tanta suerte y que viven un poco al margen de estas prácticas más avanzadas. Es el gran riesgo del reskilling, ¿no? Por eso es un problema mundial, ¿no? Claro. Porque además también coincide con el nivel social, con el nivel educativo, etcétera, ¿no? Entonces estás ampliando la brecha. Totalmente. Podemos estar ampliando varias brechas. Claro. No solamente hablamos de la brecha de género, puede haber una brecha incluso entre países, puede haber una brecha entre sectores. Claro. Está pasando un tren a la nueva economía y hay gente que está subiendo y gente que no.
Claro, sí, sí. Claro, La propia claro. brecha digital, o sea, es un caso clarísimo. La cantidad de personas que hoy por hoy en nuestro país, por mucho que tengan un smartphone, esto no es estar digitalizado, pero la cantidad de personas en nuestro país que todavía no se han sumado al carro de lo digital. Sí, sí, esto es tremendo. Perfecto. Bueno, y para ir terminando, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Quién se va a encargar de arreglarlo? Sí, sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos visto y que de alguna manera se ve en las ideas Fuerza 9 y 10 que recogemos en el informe es que esto sobre todo va de personas y va de empresas, ¿no? O sea, esto es una responsabilidad compartida. Las empresas, si las personas no quieren, pues poco van a conseguir. Las personas, si las empresas no contribuyen, ¿no? Generando contextos donde se pueda llevar a cabo este aprendizaje, pues tampoco van a conseguir mucho, ¿no? Aquí de nuevo, pues también vemos diferencias en función del tamaño, ¿eh? O sea, aquí el tamaño también importa. Es muy interesante ver cómo cuando les preguntamos ya en concreto, no quiénes, en general, quiénes son los responsables, ¿no? Sino quién es el primer responsable. Las empresas grandes tienden más a mencionar como primer responsable a la propia empresa, mientras que las empresas pequeñas tienden más a mencionar como primer responsable a la persona, ¿eh? O sea, como veis, es un modelo coherente con los otros que estábamos viendo. O sea, son dos formas de enfrentarse a la revolución del reskilling muy diferente según se trate de organizaciones más grandes, que también es verdad que tienen más recursos, o organizaciones más pequeñas, ¿no? Muy bien, pues deberíamos irlo dejando porque nos hemos ido enrollando. Sí, no sé cuánto tiempo llevamos, ¿no? O sea, Pues mira, ahora mismo estamos en 50 minutos. Caray, bueno, esto hay que evitar que... Es verdad que el podcast es nuestro, ¿no? Y por tanto... Claro, como es nuestro, hacemos lo que queremos. Exactamente, pero bueno, hay que mantener la compostura, ¿vale? Sí, sí, entonces, bueno, esperamos que los oyentes lo hayáis encontrado interesante. Lo que decía Santi, quien quiera saber más, pues puede descargarse el informe y bucear. Y de hecho en nuestra web hay mucho sobre reskilling. Insistir en que era el tema antes del COVID y el COVID lo ha acelerado todavía más. Y que si hoy en día estás en el mundo de recursos humanos y eres un profesional, tienes que estar metido en este tema, ¿no? Tienes que dominar el reskilling. Pues ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, Jordi. Un placer, Rafa, compartir contigo el micrófono en esta ocasión y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de nuestros episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontrarás nuestros enlaces en las principales redes sociales. Hasta el próximo episodio.